Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver algo que me habéis pedido mucho y es ejercicios de trigonometría de los que hay que simplificar las expresiones y ver a dónde nos lleva. Vamos a ver que es algo bastante sencillito, que vamos a ir paso a paso y lo vamos a hacer muy bien a la primera. Pues nada, no me enrollo más y vamos con el primero. En esta ocasión tenemos esta expresión trigonométrica, seno de 2x partido de 1 más coseno de 2x. Y nos dice que la tenemos que simplificar. ¿Qué es lo único que tenemos que saber? Estas dos fórmulas de aquí, que el seno de 2x es igual a 2 veces el seno por el coseno y que el coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Cuando yo veo esto de aquí, lo primero que me llama la atención es esta parte y esta parte. Bueno, pues como sabemos lo que vale, pues nosotros lo que vamos a hacer es sustituirlo por su valor. Seno de 2x, 2 seno de x por coseno de x. Y este lo mismo, 1 más coseno de 2x, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Perfecto. Oye, pues no va tan mal la cosa, ya nos hemos quitado bastantes cosas que no nos gustaban. Fijaros, yo empiezo a ver ya cosas que dices, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Por un lado, este 1 menos seno cuadrado, si nosotros pusiéramos esta otra expresión que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, nosotros podríamos decir que 1 menos el seno cuadrado es coseno cuadrado, ¿no? Entonces ahora en este denominador, con este y este de aquí, podemos decir que eso es un coseno cuadrado. Y se nos quedará este coseno cuadrado que teníamos más este otro que se ha generado con esta expresión que tendríamos aquí, ¿vale? 2 seno de x por coseno de x, ¿vale? ¿Esto lo puedo sumar? Sí, porque tengo un coseno cuadrado y me dan otro coseno cuadrado. Pues ahora tengo 2 coseno cuadrado de x, aquí tengo un 2, aquí tengo un seno de x por un coseno de x. Fijaros lo que pasa ya casi lo tenemos. Este 2 con este 2 se puede simplificar, ¿vale? Los podríamos tachar. ¿Por qué? Porque están multiplicando. Y lo mismo va a pasar con este coseno cuadrado. Coseno cuadrado es lo mismo que coseno por coseno, ¿verdad? Porque estamos multiplicando los dos. Ahora puedo tachar este y tachar este, y seno entre coseno es tangente de x. Y ya tendríamos simplificada la primera. Vamos con el segundo ejemplo. Este ejercicio que tenemos aquí, que dice 1 menos coseno de 2x partido de seno cuadrado más el coseno de 2x, lo tenemos que simplificar también. Y vamos a hacer uso de estas dos fórmulas, la del seno de 2x y el coseno de 2x. Yo sé que a más de uno le va a tocar aprendérselas de memoria. Hay otros profes que te las dejan en el examen y otros que te las hacen aprender. Bueno, realmente tampoco son muy complicadas. En cualquier caso, las dejamos aquí apuntadas y vemos cómo se trabaja, que digamos que sería la parte más importante del ejercicio. Lo primero que me fijo es coseno de 2x. Y yo no sé a vosotros, pero a mí no me gusta. Así que lo primero que voy a hacer es, donde hay coseno de 2x, ojo, voy a poner un menos, voy a ver cuánto vale. Coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Muchísimo cuidado, porque este menos va a afectar a todo lo que hay dentro. Es decir, este menos se va a convertir en más. Seno cuadrado. Bueno, este al parecer está bien, pero tengo un coseno de 2x aquí, y en este caso hay un más. Lo vamos a poner con el más, ¿vale? Para que veáis que vamos a hacer la misma. Coseno de 2x, coseno de 2x, pues muy bien, pues ponemos aquí coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿vale? Lo primero, voy a quitar paréntesis. 1 menos coseno cuadrado de x menos, con menos sería más, seno cuadrado de x partido de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Vale, prácticamente ya está. Tenemos que recordar una más, esa que dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x vale 1. ¿Por qué?
Yo podría decir aquí 1 menos coseno cuadrado de x, porque si yo hago este coseno cuadrado, lo llevo al otro lado restando, ya tendríamos 1 menos coseno cuadrado, nos va a dar igual al seno, es decir, esto vale lo mismo que el seno cuadrado de x, y mira, ya podría sumarlo de arriba, o sea, esto, digamos que sería, me gusta, ¿vale? Es la parte que me gusta del ejercicio, porque puedo convertir el uno en el otro y así los puedo sumar, ya veremos a dónde nos lleva, ¿no? Seno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Ya tengo dos que voy a poder sumar. Y aquí, bueno, vamos a ver qué conseguimos. Seno cuadrado más coseno cuadrado, hemos dicho que era 1. Bueno, pues vamos a trabajarlo, ¿no? O sea, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x. Y ahora esto, 1. Si este pasaría restando, se nos queda que esto es 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado de x. Y seno más seno cuadrado sería 2 seno cuadrado de x. Y ya lo tenemos, porque seno entre coseno es tangente. Pero como en este caso están elevadas al cuadrado, se nos quedaría 2 tangente cuadrado de x. Y fijaros cómo esta expresión, que era así bastante feota, lo hemos convertido en esto simplificándolo. ¿Habéis visto qué fácil? Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a por el tercer ejemplo. Vamos a por este apartado que aparenta ser complicado, ¿no? Que dice 2 el seno de x más 3 partido de 2 veces la tangente más 3 veces la secante. Y nos dice, simplifícalo. Fácil diría yo. En estos casos, en los que no vemos claro cómo convertir un seno en un coseno, sino que tengo estas tangentes y tengo estas secantes, yo me voy a centrar en estos dos. Porque siempre lo vamos a llevar todo a senos y cosenos. Y aquí tengo tangentes y secantes. Así que esta parte de aquí la voy a trabajar independientemente. Vamos a ver qué pasa. 2 veces la tangente. ¿La tangente qué es? Esto es 2 veces el seno entre el coseno, ¿vale? El 2, como está multiplicando, lo multiplico arriba, porque estaría multiplicando una fracción. ¿Y qué es la secante? La secante es la inversa del coseno. O sea que sería lo mismo que U3 partido del coseno de x, ¿no? Porque sería por 1 partido de coseno. Anda, si ya tengo el mínimo denominador, o sea que esto lo puedo sumar y se me quedará coseno de x, 2 seno de x más 3. Es decir, todo este denominador que tenemos aquí se va a convertir en esto. En este se ha convertido en esto. Y ahora, si hacemos la división en A partido B entre C partido D, es decir, con nuestras fracciones de toda la vida, es decir, sería, si ponemos esto, que está siendo dividido por esto, 2 seno de x más 3 partido del coseno de x, ya hemos acabado, ¿veis? Porque sería esto, que entre 1, dividido entre esto que se nos ha quedado este denominador. Este por este de arriba, 2 seno de x más 3, ponerlo así entre paréntesis, porque alguno ya lo estará viendo y dice, ostras, esto ya está. 1 por 2 seno de x más 3. Está multiplicando arriba y abajo, el mismo lo puedo cancelar y toda esta expresión se queda en coseno de x. ¿Habéis visto qué fácil? Truco. Trabajarlo por un lado, y luego el otro truco sería en hacer lo que viene siendo la división pues como toda la vida, en fracciones, ¿vale? Este por este arriba y este por este y abajo. ¿Habéis visto? ¡Qué fácil y qué sencillo! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!